¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos. Me da mucho gusto que estén en esta hora, en esta sesión de Iglesia Jerusalén, en donde estaremos alabando el nombre de nuestro Dios, agradeciendo todo lo que Él ha sido con nosotros y además recibiendo su palabra, hermanos, que es lo más hermoso que en estos tiempos podemos tener, su palabra y su sabiduría, hermanos. Esperamos que este tiempo sea de edificación y de bendición para cada uno de ustedes. Bienvenidos, comenzamos. Cantando grande y fuerte es
vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, que has de encender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, que has de encender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Qué hermoso es poder alabar a nuestro Dios, poder reconocer su grandeza, poder darle la honra y la gloria a aquel que es el creador del universo. Y en esta hora es tiempo de poder recibir también palabra de Él, lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, para poder seguir viviendo la vida que Él quiere que vivamos. Y en esta hora es un gusto para nosotros poder recibir a nuestro hermano, al pastor Pedro Gambrón. Él nació en esta iglesia, ahora el Señor lo llevó a otro lugar a pastorear, pero para nosotros es un privilegio que Él pueda estar compartiendo con nosotros en esta ocasión. Yo les invito a que estén listos, que preparen ahí sus cuadernos de notas, de apuntes, para poder estar anotando todo lo que el Señor está hablando a nuestras vidas en esta ocasión. Así es de que sin más, dejamos el lugar a nuestro hermano Pedro Gambrón. Tiempos gloriosos o de preocupación. Nuestra decisión. Apocalipsis 22, versos 17 y 20 dice: y el Espíritu y la iglesia dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Estamos viviendo tiempos de mucha controversia, tiempos en donde hay temor, hay muerte, hay mucha confusión. Se levanta gente diciendo que tiene la respuesta a las necesidades. Inclusive se levantan falsos profetas, falsos ungidos o falsos cristos que nos dicen que tienen la solución al respecto a las circunstancias que estamos pasando como nación, en este caso en todo el mundo. Nos damos cuenta que la venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Pero también sabemos que hay siervos de Dios preocupados realmente y que son sinceros al respecto de la palabra de Dios y de los tiempos que se están viviendo, que nos están diciendo y nos están llamando que es necesario
que nosotros busquemos a nuestro Dios desde lo profundo de nuestro espíritu, que leamos la palabra de Dios, que meditemos en ella y que podamos nosotros poner toda nuestra atención a lo que Dios tiene para estos tiempos. En la palabra que acabamos de leer de ahí de Apocalipsis, que dice, ven Señor Jesús, es una expresión que confronta al cristiano. Porque al menos en mí, por mucho tiempo me generó mucho temor. Claro, al principio habla y hace un llamado a aquellos que no conocen la palabra de Dios, aquellos que tienen necesidad, y les está llamando a que conozcan a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Pero ya en el verso 20 está hablando de que la iglesia, el Espíritu y la iglesia están llamando al Señor Jesús, porque el Señor Jesús dice, he aquí, vengo pronto. Esa parte es donde nosotros somos confrontados, es como un termómetro de nuestra vida espiritual, de nuestra situación en la cual nos encontramos y estamos viviendo nuestro cristianismo. Porque el hecho de pensar que Cristo ya viene, lejos de llenarnos de temor, lejos de llenarnos de angustia y de preocupación, deberíamos nosotros estar felices. La palabra de Dios en Lucas 21 nos dice que cuando escuchemos estas cosas, entonces vamos a erguir nuestras cabezas porque el día de nuestra redención ha llegado. Sin embargo, nos llena de temor esta expresión. ¿Por qué? Porque sentimos que no estamos preparados. O tal vez vemos a nuestra familia que está lejos del camino de Dios y no queremos que sufran la gran tribulación o que sufran la muerte eterna. Entonces, es necesario que nosotros entendamos cuál realmente es la idea que Dios tiene en este texto. La expresión el Espíritu y la iglesia nos está mencionando que solamente cuando estamos en el Espíritu, cuando nosotros nos alimentamos espiritualmente, conforme a la palabra de Dios, dejándonos llenar o llenándonos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es que nosotros vamos a entender el plan de Dios y vamos a decirle confiadamente, ven Señor Jesús, tu iglesia, tu esposa te espera. ¿Por qué? Porque vamos a saber en lo profundo de nuestro espíritu que Dios va a hacer la obra en el corazón de nuestra familia y que nosotros vamos a ser totalmente restaurados para que el nombre de Dios sea glorificado y nosotros exaltemos a nuestro Dios en santidad, en integridad. Y como dice allí en Juan 4, que nosotros, más bien que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Solamente así es que nosotros vamos a poder entender realmente esta expresión. Para poder nosotros darle libertad a nuestro espíritu, o más bien buscar a nuestro Dios en espíritu y verdad, es necesario que hagamos morir nuestra carne. Y hay muchos textos donde el Señor nos menciona y nos dice que es necesario que hagamos morir los deseos de la carne, que muramos al mundo. Es necesario estar crucificados con Cristo y las cosas que vivamos las podamos vivir en la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver ahí en Gálatas capítulo 2, verso 20, que nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, como ser humano, yo creo que Él pudo haber pensado, ya no voy a poder hacer las cosas que hacía cuando yo estaba en la carne. Cuando alguien está a punto de morir, ya no piensa en el día de mañana. Ya no piensa en qué va a ser el día de mañana, porque ya está en el entendido que su día ha llegado, que el tiempo de su vida se terminó y que ya no va a tener más oportunidad. Eso es la manera en que tú y yo debemos de pensar en las cosas del mundo. Ya no puedo hacer nada de lo que el mundo me ofrece. Ya no voy a pensar en lo que el mundo quiere que yo haga, sino que ahora voy a pensar en lo que Dios quiere que yo haga en el mundo. Por eso el apóstol Pablo decía, y las cosas que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, en la fe de Cristo. Ahora, en Efesios capítulo 4,
verso 22. Vamos a ver cómo nos dice. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Perdón, es el verso 23. El verso 22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí nos vuelve a decir que ya no podemos vivir conforme a la carne. ¿Cómo es eso? Que ya no podemos vivir conforme a los deseos de la carne. ¿Qué significa el hecho de que nosotros tengamos que morir al mundo? Es necesario que nosotros nos esforcemos por estar en comunión con Dios en oración, que leamos su palabra y que pensemos que ya no podemos actuar de la misma forma, que ya no debemos actuar. Claro, hay veces que estamos atados y que no podemos dejar de hacer aquello que nos ha impedido tener una relación íntima con nuestro Dios. Pero es necesario que tú y yo empecemos desde ahora a buscar la presencia de nuestro Dios. Conforme tú y yo estemos buscando más y más de la presencia de Dios en oración, en lectura de la palabra, escuchando el consejo de Dios, buscando obtener el poder de Dios, buscando tener el conocimiento más profundo de la presencia de nuestro Dios, de la grandeza de nuestro Dios, para que nosotros podamos vivir bajo el temor de Dios, de que todo lo que tú y yo hagamos glorifique el nombre de Dios. Ese es el temor de Dios, que todo lo que tú y yo necesitamos o querramos hacer debe de glorificar el nombre de Dios. Con eso estamos entrando en el temor de Jehová. Y es necesario que nosotros preparemos nuestro espíritu. ¿Cómo es posible que nosotros podamos preparar nuestro espíritu? Viene una parábola maravillosa que nos habla acerca de el sembrador, la parábola del sembrador, que nos habla ahí en Lucas capítulo 8, versos del 4 al 15. Nos menciona primeramente que dice que la palabra de Dios cayó en el camino. También la siguiente forma, que cayó entre piedras, y otro que cayó entre espinos, y otra que cayó en buena tierra. La que cayó en el camino nos menciona que dice que en la traducción, más bien en la interpretación que Jesús le da, es que viene el diablo y roba la palabra de Dios. Quiere decir que hay gente que escucha la palabra de Dios y que de alguna manera pues no le interesa, tiene otras preocupaciones primordiales para ellos y no le interesa, o hay trabas y el diablo pone cosas en su mente y en su corazón en ese momento donde no le pone atención realmente a la palabra de Dios, y esa palabra no lleva a generar un fruto en el corazón de ese varón. La palabra que llega y que cae entre piedras, dice la palabra de Dios, o la interpretación que Jesús le da, que es aquella persona que recibe las cosas con gozo, pero a causa de los problemas se decepciona y se va. ¿Por qué? Porque esa planta o esa semilla no crece con raíces profundas, y entonces vienen los problemas, vienen las luchas y se aleja. Es aquella persona que emocionalmente recibe la palabra de Dios. Gente que escucha la palabra de Dios, recibe, se goza, llora, pide perdón y le da gracias a Dios con todo su corazón, pero la interpretación o la manera en que él está recibiendo la palabra de Dios es una forma sentimental, muy sentimental, en la cual esos sentimientos, vienen los problemas, vienen las luchas, y esos sentimientos nos llevan a apartarnos del camino de Dios. Decimos, esto no es para mí, y la gente se aparta, la gente se aleja, porque recibe la palabra en su sentimiento, en su alma nada más, y no llega hasta lo profundo de su espíritu. La siguiente, que nos habla acerca de aquella semilla que cayó entre espinos, dice que es aquella persona que recibe la palabra, pero vienen pues los deseos de la carne, las riquezas, y lo llevan a salirse del camino de Dios. Es aquella persona que recibió la palabra de Dios de alguna manera mental, que lo llegaron a convencer de que Cristo es la respuesta, pero nada más llegó a su mente, no llegó hasta lo profundo de su espíritu. Y entonces, cuando vienen las tentaciones, cuando viene, ¿cómo les diré? Cuando viene la fama, cuando viene un buen trabajo, cuando vienen cosas buenas que de alguna manera sienten que los están distrayendo, les es más fácil dejar el camino de Dios para seguir esa vida aparente
de prosperidad. Pero después viene aquella palabra que llega y que cae en buena tierra. Es aquella tierra que ha sido trabajada, aquella tierra que ha pasado por varios procesos en los cuales cuando empieza a caer la semilla, empieza a absorberla con toda la necesidad de tener esa semilla, porque las semillas, de alguna manera, cuando cae la lluvia, van generando esos surcos que da vida a esa tierra. Cuando la semilla empiezan a salir sus raíces, esas raíces van haciendo que esa tierra sea fértil, que esa tierra se enriquezca, porque va profundizando. Es cuando ahí nosotros pensamos y creemos en la interpretación que Jesús dijo, que aquella persona que recibe la palabra de Dios y que tiene en su corazón una buena tierra, es aquella persona que da fruto a 100, a 60 y a 30%. Es cuando la palabra de Dios comienza a generar un fruto especial en las vidas de las personas. Y termina en esa parábola, nuestro Señor Jesucristo termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, esa expresión es una expresión que nos permite entender que aquella persona que tiene oídos preparados para escuchar la voz de Dios, para estar en el mundo espiritual, para poder escuchar lo que Dios está hablando, ¿sí? Oiga, pon atención. Si tú has estado buscando de Dios en oración, si tú has estado buscando de Dios en intimidad, lees la palabra de Dios, quiere decir que estás teniendo tus sentidos ejercitados, que estás teniendo tu oído ejercitado para escuchar la voz de Dios. Y entonces esa palabra que llega a tu vida es una palabra que empieza a generar frutos para la gloria de nuestro Dios. Cuando estamos en el Espíritu y adoramos a nuestro Dios, es cuando el Señor comienza a revelarnos grandes cosas. Porque según lo que dice ahí en Juan capítulo 4, nos dice, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, ¿qué dice? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y de esos tales adoradores, dice, es necesario que le adoren, porque de los tales Dios está buscando. Y está buscando para estos tiempos. Cuando tú y yo comenzamos a darle libertad a nuestro espíritu, cuando tú y yo comenzamos a fortalecernos en el espíritu, le ponemos una mejor y una mayor atención al poder estar en comunión con nuestro Dios, al poder leer la palabra de Dios y poner toda atención, estudiar, escudriñar las escrituras, es cuando nosotros comenzamos a ver el rema de Dios, comienza a ver el consejo de Dios, comenzamos a ver que Dios está hablándonos directamente y que Dios ha dado una promesa gloriosa y que esa promesa nos pertenece a aquellos que le adoramos en espíritu y en verdad. El Señor Jesús viene y viene por una iglesia que adora al Padre en espíritu y verdad. Y es necesario que nosotros nos preparemos. Tal vez las vicisitudes de este mundo, el ambiente emocional, el hecho de tener una buena ropa, de tener unos buenos aparatos, de tener un buen carro, nos ha distraído un poco del estar en comunión con Dios, en intimidad con Dios, buscándole con todo nuestro corazón. Y eso nos ha alejado de estar confiados en que en el día que el Señor venga, nosotros podamos estar gozosos, como dice allí en Lucas capítulo 21. Cuando escuchéis que estas cosas suceden, entonces erguid vuestras cabezas, porque el día de vuestra redención ha llegado. Y no podemos, ¿por qué no podemos gozarnos? Cuando yo escuchaba ese texto, ¿por qué, Señor, no puedo gozarme cuando dicen tus siervos o cuando leo en tu palabra que el Señor Jesús dice, viene, ya vengo, ya estoy cerca, y yo pueda decir, ven, Señor Jesús? ¿Por qué no puedo gozarme? Entonces el Señor me mostró que mi situación espiritual, mi condición como cristiano, como hijo de Dios, no estaba como debería de ser. Por eso es que había temor en mi vida. Entonces decidí con todo mi corazón reconocer que no estaba buscándole a Dios como Él me lo pedía, porque yo quería todavía obtener muchas cosas en el mundo. No estaba buscando a Dios como Él me lo estaba pidiendo.
lo estaba buscando de una manera muy ligera, de una manera que no me comprometiera. Sin embargo, cuando el Señor me permitió, por medio de su Espíritu Santo, entender mi condición, entonces le dije al Señor: Señor, perdóname, porque no te he estado buscando como tú me lo has pedido. Y entonces empecé a orar, empecé a buscar tener esa relación íntima con el Padre, por medio de mi Señor Jesucristo. El Espíritu Santo comenzó a llenar mi vida y pude sentir la necesidad de estudiar su palabra, de meterme a escudriñar la palabra de Dios y poder esforzarme para poner por obra. Y de repente me daba cuenta que había cosas que no podía dejar de hacer. Pero encontré en la palabra de Dios ahí en Gálatas 5:16 que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Me di cuenta que yo tenía que dar libertad a mi espíritu, o más bien alimentarme espiritualmente. Conforme fui alimentándome espiritualmente, me fui dando cuenta que las obras de la carne iban siendo más lejanas para mi vida. Y ahora, cada día que voy caminando, puedo hacer a un lado todo aquello que me impedía estar en comunión con Dios. Es solamente por medio de la palabra de Dios y por medio de su Espíritu Santo que tú y yo podemos entender el plan de Dios. Fue cuando empecé a escuchar ese texto maravilloso para mí ahora, que del cual nosotros podemos decir: ven, Señor Jesús, tu esposa te espera. ¿Por qué? Porque ahora sé que el Señor va a poner en regla toda mi vida. El Dios está haciendo la obra y va a estar poniendo en orden mi vida como hijo de Dios. Y no solamente mi vida, sino la vida de aquellos familiares, de aquella gente de la cual yo estoy clamando para que ellos se acerquen a la presencia de Dios. Yo sé que antes de que Cristo venga, el plan de Dios es de que va a tocar el corazón de aquellos seres amados y Dios va a hacer la obra totalmente. Y entonces ahora puedo decir confiadamente: ven, Señor Jesús, porque yo te espero, porque sé que vas a poner en orden mi vida. Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Temor, angustia, tristeza, amargura. Sin embargo, el Señor nos dice: si tú realmente crees a mi palabra, todo eso se va a convertir en gozo. ¿Por qué? Porque vas a entender que yo soy tu Padre y que tú eres mi hijo. No hay nada que te pueda apartar de mí. Imagínate, dice: si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios nos ama de tal forma, de tal manera nos amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo creo firmemente que Cristo Jesús va a tocar el corazón de cada uno de mis gentes por los cuales estoy clamando por ellos. Y no solamente a ellos, sino también a la gente que me rodea. Porque ahora sé que mi Dios es verdadero, mi Dios es real, que es mi Padre y que Él sabe dar buenas dádivas, dádivas con las cuales yo me puedo gozar de que Él es mi Señor, es mi Padre celestial, es mi alto refugio, es mi Señor, es mi ayudador, es mi guardador, es el que me levanta, es el que me libera. Dios es real, Dios es verdadero y no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es necesario que podamos creerle a nuestro Dios. Es necesario que podamos nosotros buscarle en espíritu y verdad para que podamos saber que todo lo que está escrito en su palabra es para mí, es para ti. Vamos a mirar cómo Dios va a transformar la vida de la gente. Por último, quiero decirles, en estos tiempos donde parece ser que la iglesia está siendo más limitada, de que ya no podemos hablarle a la gente y decir: sabes que lo que tú estás haciendo está mal.
El camino que tú estás tomando no es conforme a la voluntad de Dios. Y si sigues así, te toca y te queda simplemente la muerte eterna. Ya no les podemos decir de esta forma. ¿Cómo podemos ministrar a aquella persona que tiene problemas en su identidad sexual? ¿Cómo podemos convencer a la gente que está tomando un mal camino? ¿Cómo podemos hacerlo? Recordemos Apocalipsis capítulo 22, verso 17, que dice, y el Espíritu y la iglesia dice, ven. Y ese ven le está diciendo a aquellas personas que necesitan ser transformados con el poder de la presencia de Dios. Solamente por medio del Espíritu Santo la iglesia va a poder levantar la voz y las gentes van a ser transformadas. No va a ser necesario que les digamos, tú estás mal, tú estás en pecado, tú tienes que ser transformado. Simplemente vamos a hablar la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios va a tocar esas vidas y va a convencer a la gente de que está en pecado y que tiene que ser transformada. Dios es un Dios maravilloso que pensó en todo. Es un Dios en el cual nos dice en esos tiempos, este tiempo es un tiempo glorioso para ti si tú crees a lo que yo te estoy diciendo en mi palabra. Ya dejemos a un lado la tristeza, dejemos a un lado el temor, dejemos a un lado la preocupación. Decidamos vivir estos tiempos como tiempos gloriosos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. La palabra de Dios es real. Nuestro Padre Celestial es real. Nuestro Padre está atento a nuestra súplica y quiere levantarnos y quiere hacernos ver que estos tiempos son gloriosos. En la palabra de Dios podemos ver que decía el apóstol Pablo, los antiguos deseaban ver estos tiempos. Nosotros somos gente privilegiada porque estamos diseñados para ver la gloria de Dios. Mi hermano, en esta hora yo te invito a que puedas levantar tu voz, no de una manera como si estuvieras rezando, sino de una forma pausada, bien meditada, y que le digas al Señor, Señor, te buscaré con todo mi ser. Voy a ocupar más tiempo en comunión contigo. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo. Voy a ocupar más tiempo para leer tu palabra y meditar en ella. Quiero decirte que en Isaías capítulo 11, verso 2 dice que el Espíritu del Señor iba a estar en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que era espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová, significando que iba a ser el anhelo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decirle, Señor, necesito de tu sabiduría, de tu inteligencia, necesito buscar de tu consejo, necesito obtener de tu poder, de tu conocimiento, para que todo lo que yo haga glorifique tu nombre. Padre eterno, poderoso Señor y Rey de gloria, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, te pertenecemos. Mi Dios, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres nuestro alto refugio, Señor. Nuestra vida, Señor, está en tus manos. Nuestros tiempos, bendito Padre Celestial, están en tus manos. Es necesario, Padre, que te busquemos en espíritu y verdad. Yo quiero pedirte primeramente perdón, Señor. Perdóname, mi Dios, porque no te he buscado como debería de ser, como tú me lo has indicado. Por tal motivo, no he podido ser sensible, Señor, totalmente a tu palabra. Pero hoy reconozco, mi Señor, que necesito buscarte más y más. Poder alimentarme espiritualmente
creyendo que mi carne ya no tiene más cabida para alimentarle en cosas efímeras, sino más bien, Señor, para alimentar mi espíritu, y a través de mi espíritu, Señor, mi alma, y por consiguiente, mi carne. Padre, te ruego, Señor, por sabiduría, la sabiduría que viene de ti, Señor. Te ruego, Padre, por esa inteligencia que solamente tú puedes darme. Te suplico, Señor, me permitas escuchar tu consejo. Me permitas, mi Dios, poner atención de una manera más eficaz, mi Dios, a la palabra que se me es predicada, al consejo que me dan, Señor, los siervos tuyos, y aún también tu Espíritu Santo y tu palabra. Necesito, Señor, mi Dios, conocerte más y más profundamente, estar en intimidad delante de tu presencia, porque si no, no voy a tener las fuerzas para vivir, Señor, en integridad, porque anhelo, Señor, que todo lo que yo haga glorifique tu nombre, Padre. Anhelo, mi Dios, que mi vida glorifique tu nombre, y el día que yo tenga que partir de este lugar, glorifique tu nombre, Padre. Te lo ruego todo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro bendito Salvador. Y te doy gracias, porque tú, Señor, me has escuchado. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Les amo en el amor del Señor. La reunión de hoy ha terminado. Qué bueno que te conectaste. No olvides que todos los días a las 7 de la noche nos reunimos todos para orar. También los días martes en punto de las 7 por vía Zoom, todos nos conectamos para seguir orando por las peticiones. Y si tienes alguna necesidad o quieres compartirnos algo, puedes escribirlo en los comentarios del video y nosotros vamos a orar por ti. Esto fue todo por hoy. Nos dio mucho gusto que te volvieras a conectar y nos vemos hasta la próxima.